Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, gracias por acompañar la sintonía de Nuevo Tiempo, por estar con nosotros a lo largo del día, escuchando los mensajes inspiradores de la emisora, de la radio, también de nuestra televisora. A través del Internet, todos los programas de Nuevo Tiempo son dedicados a proveer esperanza, a poder fortalecer nuestra fe en Dios. Y Creed en sus profetas, es un programa dedicado al estudio y a la búsqueda del consejo inspirado de Dios y del Espíritu de profecía. Bienvenidos, agradecemos su fidelidad y su sintonía, la amistad que compartimos ya durante buen tiempo y pues bien, esperamos juntos crecer en este proceso de encontrar la voluntad de Dios. Lo hacemos cada día con la compañía también grata de quien ustedes ya conocen, lo conocen a través del programa Reavivados por su Palabra y ahora también presentándonos las citas del Espíritu de Profecía. Pastor Bruno Razo, bienvenido. Gracias, Pastor Eber. Gracias, amigos, por dejarnos entrar un poquitito en su vida y oramos para que Dios pueda entrar no un poquitito, sino totalmente en la vida de cada uno de ustedes y también en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, continuando con nuestra reflexión sobre los capítulos de la Biblia, vamos a Daniel 11 y algunos comentarios seleccionados de Elena de White en relación a ese capítulo. Si te parece bien, Eber, entonces vamos a nuestra reflexión de hoy. Muy bien, estamos continuando con el seguimiento de la profecía que comienza, la última profecía de Daniel, que comienza en el capítulo 10, continúa en el 11 y luego termina en el 12 con un clímax muy hermoso que refleja no solamente la historia, el fin de la historia de Daniel, sino también el fin de la historia humana. Aquí en el versículo 1 está hablando Gabriel, el ángel mensajero por excelencia de Dios. Gabriel fue puesto por Dios para la humanidad para traer mensajes muy especiales y para encontrarse con personas especiales también, así como el profeta Daniel, así como María, ¿no? Vino a anunciar. Cuando vino a explicarle. Exactamente. Y entonces Gabriel dice, y yo mismo, en el año primero de Darío Olmedo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Interesante. ¿Cómo nos explica Elena White este ánimo que recibió Darío Olmedo y por qué lo hizo? Bien, vamos a ir a Profetas y Reyes, página 408.
La oración de Daniel fue elevada en el año primero de Darío. El monarca Medo, cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el centro del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo, según Daniel 11:1. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono, y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Y esos 70 años tienen que ver también con una profecía presente en Daniel. Así que, ¿quién animó a Darío? El mismo Dios, a través de Gabriel. Correcto. Interesante que Dios utiliza a los ángeles para dar apoyo, para dar mensajes de ánimo, para fortalecer al débil. Incluso un rey pagano, podríamos decir, recibe la ayuda porque estaba cumpliendo los designios de Dios. Lo podemos ver a Gabriel allí en el capítulo 10, ya lo mencionamos, y ahora está justamente dando ánimo al rey Darío. Pasa un poquito más adelante y continúa explicando cómo sería el devenir de la historia, y entonces allí por el versículo 30 cambia de pronto y nos muestra a un personaje interesante que se va a levantar con sus tropas, este rey, que es el rey del norte, dice, hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este personaje, que es un poder detrás en realidad del personaje, se levanta contra Dios. ¿Cómo es que los seres humanos pueden oponerse contra la ley de Dios? Pueden levantarse. Bien, Dios trabaja y actúa para que todos podamos alinearnos lealmente detrás de sus mandamientos, pero Él respeta nuestras decisiones porque así nos creó con la facultad de elegir, y esa facultad de elegir no la hemos perdido con la entrada del pecado. Claro. Sino en lugar de ser un ser moralmente libre, un ser libre seríamos una máquina, ¿no? Y Dios no es eso lo que quiere de nosotros. Nos creó a su imagen y semejanza, ¿sí? Nos creó como para que tuviéramos esa capacidad de elegir. Infelizmente ni todos eligen bien, ¿no? Claro. Los hombres no pueden oponerse más categóricamente contra la obra y la ley de Dios que cuando apoyan un día que no tiene evidencia de santidad y cuando profesan rendirle culto a Dios en ese día. Los que han adulterado la ley sustituyendo el santo sábado del Señor por un falso día de reposo e imponen por la fuerza su observancia, se exaltan por encima de Dios y honran lo espurio poniéndolo sobre lo verdadero. Interesante que aquí se nos está describiendo la obra de un poder, no es una persona, va más allá que simplemente el trabajo de una sola persona que se opone a Dios sistemáticamente. Lo hemos visto en Daniel 7, donde hay un cuerno pequeño que se levanta también, piensa en cambiar los tiempos y la ley. Más adelante en Apocalipsis volverá a aparecer un poder político religioso que tiene las mismas características, que hace adorar a las personas, le pone el sello en su mano, en su frente. Y bueno, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, 18, está describiendo este poder que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley. Y claramente aquí está hablando de una porción de la ley. Ninguna, ni una jota ni una tilde se puede cambiar, ¿no? Pero aquí la está poniendo justamente especificando el sábado. Está muy claro que no es Dios Claro. el que estableció el domingo. Dios estableció el sábado, en la Biblia está el sábado, así que el que hizo el cambio no es Dios. Porque si Dios primero que Dios no habría hecho un cambio, Claro. habría entonces establecido otro día. Pero si Dios en su soberanía
hubiese decidido cambiar un mandamiento. Estaría claro el cambio en la Biblia. Y no está. Dios no lo hizo, así que ha sido otro que no es Dios quien hizo el cambio. Y en Daniel, nosotros no tenemos todo el tiempo ahora, pero en Daniel está claro ese poder político, religioso, que usando de una autoridad que Dios no le concedió, puso sus manos en la ley de Dios, cambiando los mandamientos de Dios. Y eso es serio. Y por eso nosotros tenemos con seriedad que aproximarnos a este tema, para que, como San Pedro dijo, podamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, pastor. Así que no hay ninguna evidencia en las Sagradas Escrituras que el cuarto mandamiento, que nos manda la observancia del sábado como el único día que el Señor separó para recordar su obra creadora, para recordar que Él tiene el único título de creador en todo el universo, no hay más quien lo tenga. Sin embargo, hay un poder que se atribuyó a sí mismo la capacidad de cambiarlo y enseñó y obligó a muchas personas a guardar el día que no estaba aprobado por Dios. Sí, en ese caso estamos colocando la Iglesia por encima de la Biblia. Claro. O sea, la Iglesia tiene la autoridad de cambiar lo que Dios dijo que no puede ser cambiado. Entonces, por eso yo digo que el tema es serio, la Iglesia está dentro de la Biblia, la Iglesia sale de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la Iglesia fue establecida para cultivar, para alimentar, para compartir la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, es con la Biblia que nosotros tenemos que ajustar nuestra vida. Gracias, pastor. Amigos, ya sabemos entonces, mientras reflexionamos en estos temas tan importantes, vamos a recibir algunos consejos y ya retornamos. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios en el tomo 2. Y te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, amigos, para continuar nuestro programa. Tenemos un instante más para ofrecerles una nueva invitación. Siempre fue, y especialmente en el tiempo final de la historia, el sábado, el cuarto mandamiento que nos invita, que nos lleva a adorar y a reconocer el poder creador del Señor, una señal de lealtad. Por eso el profeta dice, por eso la Biblia dice: santificad mis días de reposo y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepan que yo soy Jehová, el Señor, que los santifico. Que nosotros podamos en este punto y en todos poder honrar a Dios como el Señor de nuestra vida. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser respetuosos de toda tu palabra, a respetar tus mandamientos, incluyendo el que nos habla de dedicar el día sábado de manera especial para ti. Y permite que podamos ser leales y que podamos tener esa señal que está santificando nuestra vida y preparándonos para la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y ayúdanos a mirar con cariño y con respeto tu palabra, adaptando nuestra vida a tu voluntad. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus Profetas. El programa se despide por hoy, pero con la esperanza de encontrarnos el día de mañana nuevamente por medio de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Los esperamos.